Acuérdense que tenemos que ver qué tipo de integral, perdón, en la integral, cómo es que la podemos resolver. Entonces lo primero que tendríamos que ver es si esta es una integral del formulario, pero si, pero si se acuerdan, no se parece a ninguna del formulario. Como no se parece a ninguna del formulario, tendría que pensar en hacer álgebra, pero si se dan cuenta, aquí estos no son términos semejantes, por lo tanto no puedo hacer álgebra. De lo que hicimos ayer en clase, para poder realizar la división, yo tenía que dividir las fracciones impropias, pero esta no es una fracción impropia, debido a que el exponente del numerador es 1 y el exponente del denominador es cuadrado, por eso no puede ser una división. Y entonces tendría que pensar en que fuera una integral de una u a la n, pero si pensamos en la derivada de esta, pues se complicaría. De todas maneras, vamos a ver si funciona algo, ¿no? Entonces resulta que empezamos queriendo integrar por una integral que es de igual a n por diferenciarlo. Y entonces resulta que tenemos una base, que la base es 5x cuadrada menos 2x más 1. ¿Cuánto vale el exponente? -1. Ok, vale menos 1. Y entonces calculamos la diferencial. Y si calculamos la diferencial, ¿cuánto me da la diferencial? 10x menos 2 más 0 por diferencial de x. Ok, 0 por diferencial de x. Y entonces yo me doy cuenta que sí se parece a una u a la n, porque resulta que aquí tengo la x y esta x es la que tengo aquí. Por lo tanto yo puedo este yo puedo agregar y compensar. Entonces agregaría este 10. Entonces agregamos el 10 y aquí va a quedar un 10 y tengo que compensar con un décimo. Eso fue porque estoy revisando este 10 que tengo aquí de la diferencial. Pero luego me doy cuenta que tengo otra parte que es un menos 2. Entonces, como es menos 2, lo que debo de hacer es agregar 0. Y debido a ese menos 2, entonces yo tendría que agregar 0. Y agregando 0 es restarle 2 y sumarle 2. Y entonces lo que estoy haciendo precisamente es la estrategia de integrar a través de una u a la n. Y aparte de integrar a través de una u a la n, lo que estoy haciendo es sumar 0. Y entonces pues ya puedo hacer la integral. Y recordemos que para integrar pues tengo que utilizar una fórmula donde dice que la suma de las integrales, perdón, una integral que es una suma, pues es una integral más la otra integral. Entonces escribimos la primera integral y la primera integral y la primera integral, ¿cuál es? Menos 2, no. Bueno, Sería un décimo la integral de x menos 2 en décimo de sobre 5 integral. x de x menos 2. Ok, entonces aquí será la integral de 10x menos 2 entre 5x, 5x cuadrada menos 2x más 1 por diferencial x. Ok, y luego Sería más un décimo la integral de x más 2. pero acuérdate que aquí hay otro 2, entonces no sería un décimo, sino es 2 décimos. 2 décimos de la integral ¿de cuánto? X sobre 5x cuadrada menos 2x más 1. ¿De cuánto, perdón? De x sobre 5x cuadrada menos 2x más 1. Este de aquí abajo sí está bien. Sí está bien el 5x cuadrada. 5x cuadrada más, ¿qué dijimos?
no, menos 5x cuadrada menos 2x más 1. Pero aquí en el numerador, acuérdense que ya este 10x menos 2, este ya me lo traje para acá. Entonces, ¿qué queda aquí en el numerador? Sería de X. Solamente sería dx. Entonces acordémonos que dx es por acá y el 1 es por acá. ¿Sale bien? Bueno. Ok. Entonces, si se dan cuenta con eso que acabo de hacer, esta primera integral ya se puede resolver, porque precisamente obedece a lo que es una u a la n, pero la otra integral es la que no se puede resolver. Entonces vamos a resolver la primera integral, y si resuelvo la primera integral, pues precisamente vamos a integrar. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de esa primera integral? X más 1. Ok, entonces este es un décimo del logaritmo neperiano del valor absoluto de 5x cuadrada menos 2x más 1. Y sabemos que es eso porque el exponente es menos 1. Y si el exponente es menos 1, cuando le sumo 1 me da 0. Entre 0 pues sería una indeterminación. Y entonces ya tengo la primera integral. Lo que me hace falta ahora es la segunda integral. Y para la segunda integral pues ya nos dimos cuenta que no puede ser una u a la n. Y no puede ser una u a la n porque pues no coincide la diferencial. Por lo tanto, entonces, como ya barrí la posibilidad que fuera del formulario y del formulario no se parece, ya barrí la posibilidad que se haga álgebra y álgebra tampoco puede ser. Obviamente identidades trigonométricas tampoco puede ser porque no hay identidades trigonométricas. Y acabo de hacer la estrategia de sumar 0 y tampoco aquí ya la puedo utilizar. Por lo tanto, entonces me voy a la otra posibilidad, que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que como aquí tengo un trinomio, entonces se va a completar el trinomio. Pero para completar el trinomio, no puedo completar el trinomio si aquí hay un 5. Forzosamente el coeficiente de la x cuadrada debe ser 1. Por eso voy a comenzar con factorizar. Entonces vamos a factorizar. Y si voy a factorizar utilizando el concepto de máximo común divisor, entonces voy a escribir aquí, bueno, primeramente ya me di cuenta que aquí hay una fracción y esa fracción también se puede simplificar. Entonces podemos aquí simplificar la fracción y por lo tanto al simplificar la fracción me va a quedar un quinto. Sabemos que se divide numerador y denominador entre el mismo número. Entonces aquí tengo un quinto y luego viene la integral y tenemos que factorizar el 5. Por lo tanto es 5 que multiplica a ¿quién? Vamos a explicar esa duda porque obviamente ahí tenemos una cuestión. Recuerden que para factorizar por máximo común divisor, este se tiene que dividir entre este. Por lo tanto, si hago la división del 5x cuadrado. Creo que ya sé cómo. A ver, dime. Entonces sería x cuadrada menos 2 quintos. Exacto, menos 2 quintos de x. Ahí ese es el de x y más un quinto. Y hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque acuérdense que lo que debo de factorizar solamente son el término cuadrado y el término lineal. Los demás no los vamos a factorizar. Espérenme tantito. Que ahí viene la parte delicada, ¿no? De cuando voy a completar el trinomio. Ustedes disculpen. Lo importante de esta factorización por máximo común divisor es que deben de entender que este término se va a dividir entre el máximo común divisor. Por eso aquí me está dando x cuadrado. Y luego en la siguiente, así como nos dijo su compañero, cuando estoy factorizando el 2x, va a ser la división de este 2x entre el 5. Esa es la razón por la que me da 2 quintos. Y ahí es la parte principal de factorizar, ¿no? Y luego obviamente tenemos que completar el trinomio, pero acuérdense que para completar el trinomio debo de considerar al 2 quintos. Entonces considero al 2 quintos y ese 2 quintos lo debo de dividir entre 2 y lo debo de elevar al cuadrado. Por lo tanto, para poder hacer eso, aquí necesito escribir un 1. Sabemos que es producto de extremos entre producto de medios.
producto de extremos es el 2, producto de medios me da 10, y entonces me doy cuenta que eso lo puedo simplificar, y si lo simplifico me va a quedar un quinto, y ese un quinto al elevarlo al cuadrado va a resultar en un 25, y ese es el que debo de agregar. Entonces completo con un 25. Si se dan cuenta, el número se ve un poquito raro porque no estoy acostumbrado a completar el trinomio cuadrado perfecto con números racionales, pero pues así es, no se preocupen porque hay números racionales o irracionales. Luego obviamente tengo que sumarle el 1. Le decía hace rato a su compañero que el 1 no se factoriza porque el 1 no forma parte del trinomio cuadrado perfecto, pero sí me doy cuenta que este 1 va a tener que hacer operaciones con el 25. Entonces, en lugar de escribir el 1, luego expreso en números racionales. Voy a expresar en números racionales. Y entonces, en lugar de escribir el 1, voy a escribir 25 para que en el siguiente paso sea un poquito más rápido hacer la operación. Entonces, el 1 de arriba son 25 y recuerden que cuando yo estoy completando el trinomio en una igualdad, cuando estoy resolviendo una ecuación, pues se agrega en el miembro derecho y se agrega en el miembro izquierdo, pero aquí no hay miembro derecho o izquierdo, por lo tanto lo que voy a hacer es la estrategia de sumar 0, y si ya sumé un 25, entonces lo que debo de hacer es restar un 25. Entonces usamos la estrategia de sumar 0, y por lo tanto aquí sumé un 25 y ahora voy a restar un 25. Obviamente en la parte del numerador pues sigo teniendo el 1 y aquí tengo la diferencial de x. ¿Está bien? Y entonces pues otra vez lo voy a hacer aquí arriba para aprovechar un poquito más el espacio. Y entonces el resultado de todo eso, ya haciendo la integral, va a quedar. No es cierto, no hay que hacer la integral, disculpen, me emocioné. Lo que voy a hacer ahora es factorizar el trinomio cuadrado perfecto, y entonces me va a quedar que esto es un décimo por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 5x cuadrada menos 2x más 1. Y ahora sí voy a factorizar el trinomio cuadrado perfecto que está en la integral. Por lo tanto me va a quedar 5 que multiplica a ¿cuánto? Entonces va a ser x menos un quinto al cuadrado, y obviamente con lo demás, con lo que tengo por acá, pues necesito hacer la ley de la resta. Entonces aquí agregamos otro concepto que va a ser la ley de la resta, y entonces me va a quedar, en lugar de esa resta, me va a quedar más 25 por la diferencial de x. Y entonces me doy cuenta que esta integral ya se parece a una del formulario. ¿A cuál se parece? 19 teníamos que es la integral, que es la integral de diferencial x entre, no es cierto, diferencial de u entre una a cuadrada más u cuadrada. Y entonces de ahí hacemos el análisis, y haciendo el análisis sabemos que a cuadrada pues es la constante al cuadrada, que es 24 sobre 25. De ahí también sabemos que la a es la raíz cuadrada de 24 entre 5. Y también sabemos que la u cuadrada es 5 que multiplica a x menos un quinto al cuadrado.
Y entonces la u, como se le tiene que obtener la raíz cuadrada a todo, pues entonces tenemos que es la raíz de 5 por x menos un quinto. Y entonces calculamos la diferencial de u. Y si calculamos la diferencial de u, ¿cuál es la diferencial de u? Raíz de 5 por 1 menos 0. Ok, entonces es la raíz de 5 por 1 menos 0 por la diferencial de x. Y entonces empezamos a revisar y resulta que esta raíz de 5, si la buscan en la integral no está, por lo tanto aquí hay que agregar una raíz de 5 y hay que compensar con 1 entre raíz de 5. Y si se dan cuenta, pues el 1 está y la de x está, por lo tanto pues ya se puede hacer la integral. Y como ya se puede hacer la integral, pues ya vamos a integrar. Y si voy a integrar, entonces resulta que esto va a ser un décimo por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 5x cuadrada menos 2x más 1, que es el resultado de la primera integral, y luego va a ser un menos un quinto por 1 entre la raíz de 5, y entonces me doy cuenta que hay una raíz en el denominador, y como no hay una raíz en el denominador, sabemos que se necesita racionalizar el denominador. Y si racionalizo el denominador, pues hay que multiplicar por raíz de 5 entre raíz de 5. Y luego, platícame cuál es el resultado de la integral. 5. Uh-huh. Por el cotangente Ajá. de raíz de 5 por x menos un quinto sobre raíz de 24 sobre 5. Ok, entonces el arco tangente de la función, que la función es raíz de 5 por x menos un quinto entre la constante que es raíz de 24 sobre 5. Y todo eso más la constante de integración. Entonces, si se dan cuenta, y el detalle es que pues vamos a tener que hacer muchas consideraciones aquí adelante con la jerarquía de operaciones. Pero pues simplemente son operaciones, ¿no? Su llamada no puede ser atendida en este momento. Y ya lo que sigue es precisamente la parte de jerarquía de operaciones. Entonces voy por jerarquía de operaciones. Espérame tantito, de operaciones. Y al hacer jerarquía de operaciones, pues resulta que voy a tener el undécimo. Disculpen. Voy a tener el undécimo y luego por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 5x cuadrada menos 2x más 1, y después pues vienen todas las operaciones que tengo que hacer por acá, y todas esas operaciones, entonces comenzamos con esta raíz de 5 por esta raíz de 5. Sabemos que esa raíz de 5 por esa raíz de 5 me va a dar 5. Déjense los marco. Esta raíz de 5 por esta raíz de 5 me va a dar 5, y ese 5 por este 5 me va a quedar en 25. Entonces dejamos un 25 aquí en el denominador. Luego resulta que tengo que dividir números racionales, porque aquí hay una división de números racionales. Si hago la división de números racionales, pues resulta que aquí necesito agregar un 1 para poder hacer la división de números racionales. Y si agrego aquí un 1, entonces va a ser el producto de extremos entre el producto de medios. Y el producto de extremos entonces me va a llevar a un 5 en el numerador y a un raíz de 24 en el denominador. Y esa raíz de 24, pues otra vez resulta que tenemos que hacer racionalizar el denominador. Entonces de aquí apliqué lo que es división de números racionales,
división de números racionales, y también nuevamente hay que racionalizar el denominador, y entonces multiplico por la raíz de 24 entre la raíz de 24, y luego me voy a la otra parte donde ahora sí ya voy a escribir el arco tangente, y aquí ocurre lo mismo, necesito aplicar división de números racionales, por lo tanto le agrego un 1 a la raíz de 5, le agrego un 1, y acuérdense que hay que multiplicar producto de extremos entre producto de medios, por lo tanto voy a tener un 5 por la raíz de 5 dividido entre un raíz de 24, y otra vez esa raíz de 24 necesito racionalizar el denominador, por lo tanto hay que multiplicar por la raíz de 24 y también hay que dividir entre la raíz de 24, y luego escribimos el x menos un quinto y todo eso más la constante de integración. Entonces, ya teniendo eso, recordemos que pues otra vez hay que hacer jerarquía de operaciones, porque tenemos que multiplicar esta raíz por esta raíz, también tenemos que multiplicar esta raíz por esta raíz, y si se dan cuenta, este 24 yo lo puedo escribir como el producto de dos números, y el producto de esos dos números es el 4 por el 6, y puedo calcular la raíz de 4 y puedo calcular la raíz de 6. Eso se llama racionalizar el radicando. Entonces, otra vez, aquí lo que hacemos es aplicar jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones voy a escribir un décimo por el logaritmo neperiano de valor absoluto de 5x cuadrada menos 12x más 1, y luego menos. Si se dan cuenta, resulta que también aquí puedo aplicar otro concepto, y ese otro concepto es que tengo este 5 entre este 25, y ahí puedo simplificar la fracción. Entonces vamos a simplificar la fracción. Y al simplificar la fracción, pues resulta entonces que va a quedar un quinto de simplificar la fracción. Aquí tengo un 24 y ese 24 lo puedo multiplicar por 5. Entonces, si multiplico el 24 por 5, resulta que me queda un 20, llevo 2 y esto es un 120. Y entonces vamos a escribir aquí en lugar del 5, vamos a escribir 120. Ya habíamos dicho que la raíz de 24 la puedo racionalizar. Ese concepto es racionalizar el radicando. Si voy a racionalizar el radicando, este es un 2, y acuérdense que aquí habíamos dejado a un pues ya no hay nada, entonces aquí va un 2, aquí va un 2, pero este 2 también se puede simplificar la fracción. Entonces ya una vez vamos a simplificar la fracción. No, la dejamos así. Y entonces aquí tengo un 2, borro este, y aquí entonces me queda un 2, y vamos a tener nada más la raíz de 6, por lo que le estaba mencionando, ¿no? Que estoy racionalizando el radicando, que de hecho debo racionalizar el radicando tanto en el coeficiente como en el argumento, y después de ahí pues hay que escribir el arco tangente de lo mismo que hay que hacer acá, ¿no? Y si se dan cuenta, pues es el mismo resultado. En otras palabras, va a ser un 60avo, ya simplificando la fracción, por la raíz de 6. Y entonces me doy cuenta que aquí tengo una operación, y como los estándares para dar los resultados me piden que haga las operaciones, pues entonces hay que restar números racionales, y me va a quedar un mínimo común múltiplo, donde el mínimo común múltiplo de esos dos es 5,
común múltiplo es 5. Y entonces divido ese 5 entre este 1, me va a quedar 5, por el de arriba me queda 5x. Y luego menos este 5 entre este 5 me da 1. Y multiplicado por el numerador pues me queda 1 más la constante de integración. Y otra vez hay que hacer jerarquía de operaciones. Y de esa jerarquía de operaciones ya básicamente es simplificar la fracción aquí y factorizar por máximo común divisor. Entonces vamos a simplificar la fracción y factorizar por máximo común divisor. Por lo tanto, esto me va a quedar que es un décimo por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 5x cuadrada menos 12x más 1 menos un sesentavo de la raíz de 6 por el arco tangente de, si se dan cuenta, este va a ser un factor común, y como va a ser un factor común se puede multiplicar con el 60, por lo tanto me va a quedar 1 sobre 300 por la raíz de 6 multiplicado por 5x menos 1 más la constante de integración. Y ahora sí, ya cumple todos los estándares. Recuerden que todos los estándares es que no haya operaciones. Obviamente ya hicimos las operaciones que fueron esta. El segundo estándar es que esté factorizado, que ya está factorizado aquí por máximo común divisor. El tercer estándar es que no hay exponentes negativos, que en ningún lado hay exponentes negativos, y que no haya exponentes que sean fracciones impropias, que tampoco encuentro, y que tampoco haya raíces en el denominador. Pero ahorita me estaba dando cuenta que con este un décimo y con este un sesentavo todavía se puede factorizar. Entonces vamos a factorizar por máximo común divisor, y entonces la factorización me lleva a que el factor común es un décimo que multiplica al logaritmo neperiano. No es cierto, disculpen, eso no es factorización, eso es realizar la operación, porque resulta que el un décimo y el un sesentavo son números racionales. Entonces, como son números racionales, lo que debo de hacer es restar los números racionales. Entonces vamos a restar los números racionales, y si voy a restar los números racionales, resulta que el mínimo común múltiplo es 60. Lo voy a escribir de una vez aquí porque pues es el mínimo común múltiplo, que se puede factorizar, que ya lo vimos arriba. Entonces es un sesentavo. Y entonces divido este 60 entre este denominador, me da 6, y 6 por el numerador me va a quedar que esto es 6 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 5x cuadrada menos 12x más 1, y luego este mínimo común múltiplo, que es 60, entre este denominador me va a dar 1, y 1 por lo de arriba, pues obviamente me va a quedar lo de arriba, y entonces es menos la raíz cuadrada de 6 por el arco tangente de un 300avo de la raíz de 6 por 5x menos 1, y todo eso más la constante de integración. Y ahora sí, como ya se cumplen todos los estándares de no tener operaciones y los demás que les había mencionado, pues ahora sí ya se concluyó la integral. La integral que están viendo ahí, Sí, les sin había dicho, problema. aquí. Gracias. Entonces resulta que de la integral que están viendo ahí, acuérdense que la parte más complicada es la que va a ser el cambio de variable. Entonces, ¿cuál es la que ven que es la más complicada? La raíz. La raíz. Entonces, ¿cómo es la raíz? Esa que es la raíz con su respectivo radicando, que es 2x menos 1, esa va a ser la más complicada y esa va a ser la u. Entonces, a partir de ahí, eso precisamente es el cambio de variable. Entonces, una vez que ahí es el cambio de variable, o sea, la más complicada la expreso como una u, entonces vienen operaciones inversas. Y esa operación inversa precisamente es para calcular el valor de la variable original, que la variable original pues es la x.
Y entonces ya sabemos que aquí hay una raíz, por lo tanto la operación inversa a la raíz va a ser un cuadrado. Después de la raíz me doy cuenta que hay una resta, por lo tanto la operación inversa a la resta en el otro miembro es una suma. Y por último este 2 es una multiplicación. Y la operación inversa en el otro miembro pues va a ser una división. Entonces acuérdense, primero me voy con la raíz, por eso fue el cuadrado. Luego me voy con la resta, por eso fue la suma. Y por último el factor, y por eso me quedó una división. Para que vayan haciendo el cálculo de la variable más rápido, ¿no? Y obviamente esta es la x. Ahora, una vez que tienen eso, acuérdense que para derivar, luego me voy con la finta que esto es una división. Pero eso está mal escrito. Entonces, para escribirlo bien, acuérdense que se tiene que escribir a manera de término. Y si se escribe a manera de término, resulta que la variable va a ser un medio que multiplica a la u cuadrada más 1. Y de ahí ya entiendo que esta no es una división. ¿Por qué no es una división? Pues porque el 2 es una constante. Y ahora sí, esa ya la puedo derivar. Y si la voy a derivar, ¿cuál es el resultado de la derivada? Entonces esto es un medio. ¿Por qué es un medio? Porque tenemos la derivada de una constante por una función. Y sabemos que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y en la función me doy cuenta que hay una suma. Y como hay una suma, es la derivada de la primera por la derivada de la segunda. Entonces, siguiendo lo que les acabo de decir, resulta que es la constante, que ya me dijeron que es un medio, luego por la derivada de la función. Y la derivada de la primera, como es una potencia, sabemos que eso es 2u. Y la derivada de la segunda, sabemos que es una constante, por eso es más 0. Todo por Diferencial de x. diferencial de u. Aquí discúlpeme, tienen razón. Esta no es diferencial de u, porque esta debe de ser diferencial de x. Ahí se me andaba barriendo. Como estoy derivando esto, la derivada de x es la diferencial de x. Y la derivada de esto tiene que ver con la diferencial de u, que es la que va aquí. Obviamente me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este 2 con este 2 se hace la unidad. Y entonces por jerarquía de operaciones entiendo que la diferencial de x solamente queda como u por diferencial de u. Y ya que hice eso, acuérdense que el cambio de variable solo es esto, no es otra cosa. El cambio de variable es verla más complicada y sustituirlo por una variable. Y ya que la sustituí, ahí termina el cambio de variable y lo que sigue es operación inversa, en este caso escribirlo a manera de término, luego derivar y luego jerarquía de operaciones. Pero el cambio de variable como tal solamente es esto. Y ese cambio de variable se ve desde álgebra. Por eso les decía que las integrales nunca se han hecho por cambio de variable, ¿no? Es un invento que por ahí hizo un tipo y que todo el mundo le siguió porque les gustó cómo se hace, ¿no? Bueno, entonces lo que sigue es la sustitución. O sea, no voy a hacer un cambio de variable. Este fue el cambio de variable y lo único que voy a hacer ahora es reemplazar. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Si empiezo a reemplazar, resulta que el símbolo de integral no se puede reemplazar. El 2 tampoco se puede reemplazar. Pero lo que yo sí puedo reemplazar es la x. Por eso la x la tengo aquí. Y la x sabemos que debe de escribirse así. Por lo tanto, yo lo reemplazo por un medio que multiplica a u cuadrada más 1. Entonces, esta x la estoy reemplazando por eso. Y por eso aquí estoy escribiendo lo que antes era x, que es una sustitución. Y luego viene la raíz. Acuérdense que la raíz yo la reemplacé por este cambio de variable. Entonces, en lugar de escribir esta raíz, lo que voy a escribir simplemente es la u. Por lo tanto, aquí escribo una u. Y por último, la diferencial de x. Recuerden que la diferencial de x es la de acá. Por lo cual, en lugar de escribir diferencial de x, lo que voy a escribir es lo que calculé, que eso es una u por diferencial de u. Y ahora sí, lo que sigue, pues ya lo sabemos hacer. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Es ver si esta puede ser una integral inmediata. Como no es una integral inmediata de las del formulario, pues sabemos que lo primero que debemos de hacer es jerarquía de operaciones. Entonces comienzo con jerarquía de operaciones. Y con jerarquía de operaciones, pues me doy cuenta que este 2 entre este 2 se puede dividir. Ya estoy haciendo la división. Sabemos que también esta u por esta u es una u cuadrada. Pero esa u cuadrada me conlleva a que estas dos u cuadradas multiplique al primero y multiplique al segundo.
Por lo tanto, lo que voy a hacer ahí es una propiedad distributiva. Y si hago la propiedad distributiva, entonces me va a quedar que esto es una integral de una u cuarta. Recuerden que esta fue u cuadrada, y u cuadrada por u cuadrada me da la u cuarta, más una u cuadrada, y todo eso por la deriva, por la diferencial de u. Y entonces ahora sí, esa con la mano en la cintura, como ya se parece el formulario, entonces yo ya puedo integrar. Y si voy a integrar, alguien díganme cuál es el resultado de la integral. Ajá. Y luego, Más un tercio por u al cubo, ok, más la constante de integración. ok, va que va. Y entonces, pues ya terminé. Pero acuérdense que deben de cumplirse los estándares. Y para cumplirse los estándares, lo primero que debo de ver es que estén realizadas todas las operaciones. Y me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí hay operaciones. Y la operación precisamente es de este número racional con este número racional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar la operación, que precisamente es una suma de números racionales. Y si es una suma de números racionales, pues sabemos que hay que calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entonces sabemos que es el 15. Mínimo común múltiplo es el 15. Y divido este mínimo común múltiplo entre este denominador, que me da 3, y lo multiplico por el numerador. Por lo tanto me va a quedar un 3 u quinta, y luego viene una suma. Escribo la suma, divido este mínimo común múltiplo entre este denominador, me da 5, y ese 5 lo multiplico por el de arriba, por el numerador, perdón, y me va a quedar un 5u cúbica, y todo eso más la constante de integración. De ahí me doy cuenta entonces que ahora sí ya puedo factorizar, porque si se dan cuenta tengo factores comunes. Entonces vamos a factorizar utilizando máximo común divisor. Y máximo común divisor en su primera parte menciona precisamente que debe de haber un factor común. Pero en la segunda parte de lo que es factorizar por máximo común divisor, menciona también que debe de haber una base común con el exponente menor. Entonces me doy cuenta que el factor, no hay factor común porque el 3 y el 5 no se parecen. Sin embargo, el que sí es común es el 15. Por eso yo tengo que escribir como factor, como máximo común divisor, perdón, debo de escribir al 1/15. Ese fue el factor común. Pero ahora voy a la base común con el exponente menor. Y me doy cuenta que tengo una base común que es la base u. Y esa base u, entre las dos, el exponente menor pues es el 3. Ese es el que es el máximo común divisor. O sea, aquí es el u cúbica. Y recordemos, por lo que les había mencionado hace rato, que para realizar la factorización, entonces debo de realizar una división para saber exactamente cuál es el resultado. Por lo tanto, este 3 u quinta dividido entre el u quinta, pues solamente me queda el 3u cuadrada. Aquí va a tener un 3u cuadrada. Y luego cuando divido más 5u cúbica entre u cúbica, pues resulta que nada más me queda el más 5, más la constante de integración. Entonces hasta ahí yo ya resolví la integral porque cumple los estándares de no haber operaciones, no tener, va a estar factorizado, no tener exponentes negativos, no exponentes que sean fracciones impropias y no raíces en el denominador. Pero como originalmente partí de una x, entonces me tengo que regresar y sabemos que la u, toda la u que se menciona aquí, pues precisamente había sido la raíz. Entonces lo que hacemos es volver a sustituir y volvemos a sustituir y volviendo a sustituir, entonces resulta que voy a tener un quinceavo de una raíz cuadrada de 2x menos 1 elevado al cubo. Pero si yo le elevo al cubo, yo puedo hacer lo siguiente, decir que este está elevado al cuadrado y que la otra raíz está elevado a la 1. Lo que estoy aplicando es la primera ley de los exponentes. Aquí es la primera ley de los exponentes. Entonces recuerden, aquí tengo una u cúbica.
pero en lugar de escribir u cúbica, escribo una u que está al cuadrado por una u que está a la 1 y de ahí sale la u cúbica. Recuerden que si son la misma base, lo que se está haciendo es sumar los exponentes. De ahí sale la u cúbica. Eso que estoy haciendo ya se los había explicado anteriormente y eso se llama racionalizar el exponente. Y entonces ya escribí la u cúbica, ya tengo la u cúbica. Ahora vamos a escribir lo que está en el paréntesis, y adentro del paréntesis lo voy a manejar como corchete. Tengo un 3 que multiplica u cuadrada, pero acuérdense que la u es la raíz, entonces por operaciones inversas ya de una vez puedo decir que esto es 2x menos 1. Ok, entonces habíamos dicho que teníamos que escribir el 3u cuadrada, que ya les había mencionado que esta u cuadrada implica que tengo una raíz y por operación inversa pues ya nada más hay que escribir el radicando, que es el que estoy escribiendo aquí, y también hay que agregarle 5. Entonces le agrego 5 y ahora sí más la constante de integración. Y ya de ahí pues sabemos que lo que debemos de hacer es jerarquía de operaciones. Entonces hago jerarquía de operaciones y al hacer jerarquía de operaciones me va a quedar entonces que esto es un quinceavo que multiplica a 2x menos 1. Acuérdense que aquí ya se hizo la operación inversa y esta raíz con este cuadrado, como son operaciones inversas, solamente queda el radicando por la raíz de 2x menos 1 que multiplica, y si se dan cuenta aquí el 3 multiplica el primero, multiplica el segundo, entonces ahí vamos a aplicar una propiedad distributiva. Y entonces me va a quedar un 6x menos 1 más un 5, y de ahí me estoy dando cuenta que lo único que me hace falta es aplicar la ley de la suma. Profesor, una duda. Dime. ¿No sería 6x menos 3? Tendría que... Menos 3, disculpen, gracias por la aclaración. 6x menos 3. Y ahora sí. Pues ya lo único que falta es la ley de la suma, porque ya me estoy dando cuenta que allá hay números que se pueden... no es la ley de la resta, disculpen. Es la ley de la resta. Y entonces escribimos que esto es un quinceavo que multiplica a 2x menos 1 por la raíz cuadrada de un radicando que también es 2x menos 1 por un 6x más 2 más la constante de integración. Y entonces la pregunta es, ¿ya acabé? Acuérdense que la emoción hace que me gane y quiera hacer lo que ya sé hacer. Entonces dice su compañero que por qué no multiplico el 2x y multiplico el 2x y multiplico el 1 y multiplico el 1. Si se dan cuenta, pues eso es la propiedad distributiva. Pero recuerden que los resultados deben estar factorizados. ¿Qué quiere decir factorizados? Que sean puros factores. Si observan, este es un factor, este es otro factor, la raíz es otro factor, el 1/15 es otro factor. O sea, ya no puedo hablar que hay divisiones, porque este 15 no está dividiendo a todo, sino hay un factor que se llama 1/15. Eso es factorizar. Por eso es importante hacer las operaciones, ¿no? Que por acá hicimos las operaciones. O sea, esta operación era importante porque aquí tenía números racionales. Y entonces, cuando llego a esto sí es una división, pero por eso se factoriza el 1/15. Entonces, lo importante es que capten el concepto que debe de estar todo factorizado. Por eso no se puede aplicar la propiedad distributiva. Y entonces, ¿ya acabé o todavía hay algo que pueda hacer? Considerando los estándares, obviamente, ¿no? 3x más 1. Exacto. Entonces, fíjense cómo, recuerden esa parte, ¿eh? Lo importante es hacer las operaciones. Por eso hice estas operaciones, que tienen que irse acostumbrando a que siempre van a dar operaciones con números racionales. Y la otra es factorizar por máximo común divisor.
Y recuerden que el máximo común divisor está formado de dos partes. La primera parte es el factor común, que es un factor el que está multiplicando. Y la segunda parte es la base común con exponente menor. Por eso aquí habíamos visto la base común con exponente menor. Y el factor iba a ser el 3 y el 5. Pero en 3 y el 5, que son números que se están multiplicando, ahí no hay factor común. Sin embargo, como dijo su compañero, en este 6 hay un factor que es 2 y hay un factor que es 3. Entonces me doy cuenta que el factor común es el 2 y es el 2 de acá. Por eso se puede factorizar todavía como máximo común divisor. Y por lo tanto, entonces, aquí otra vez vamos a factorizar considerando el máximo común divisor. Y el máximo común divisor, como dijo su compañero, aquí hay un 2 que multiplica el 3 y obviamente aquí hay un 2. Entonces el factor común es un 2. Pero ese, como es coeficiente, entonces lo tengo que escribir hasta el principio. Y por eso me va a quedar 2 quinceavos. O sea, no crean que el 2 se va a factorizar aquí luego, antes del paréntesis. Este debe de ocupar su lugar y su lugar es junto con el coeficiente. Por eso me va a quedar el 2 quinceavos. Ahí es ya empezar a entender en cálculo integral que la factorización debe de acomodarse primeramente. O sea, sí hay que entender lo que es factorizar, pero hay que acomodarse. Y por lo tanto, aquí me va a quedar un 2x menos 1 y luego me va a quedar aquí un x, perdón, me va a quedar un 3x más 2. Fíjense cómo también este lo estoy cambiando de posición. Y lo estoy cambiando de posición porque según lo que les había dicho los términos, lo primero que debe de ser es el signo. Luego es el coeficiente. Luego es la base con exponente. Y luego siguen las funciones exponenciales. ¿Quiénes son las funciones exponenciales? Pues precisamente los binomios o los trinomios que tengan un exponente. Y ese exponente puede ser 1. Entonces, estas dos se consideran como funciones exponenciales. Y entonces, función exponencial porque tiene base y exponente. Por eso se llama función exponencial. Entonces, este se acomoda antes. Fíjense cómo van cambiando de posición. Pero recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, yo puedo escribir el factor uno primero y el otro después. Pero lo que sí debemos de buscar es que haya un orden. Signo, coeficiente, función exponencial. Y luego la otra función que lleva raíz. Por eso este lo escribimos hasta el último. Y ya aquí puedo escribir un más la constante. Y ahora sí ya terminé, porque ya estoy seguro que está factorizado, ya estoy seguro que ya hice todas las apuraciones. Y obviamente que no hay exponentes negativos, fracciones impropias en los exponentes o raíces en el denominador. Profesor, Dime. Qué bueno que me corrigió su compañera. Aquí no es 3x más 2, disculpen, porque en la factorización habíamos dicho que era una división, ¿no? Entonces, cuando estoy dividiendo entre este 2, este 6x entre este 2, pues obviamente me da el 3x. Pero este 2, cuando lo divido entre este 2, pues este debe de ser 1. Que hace ratito lo había puesto 2 porque no hice adecuadamente la factorización, ¿no? Entonces aquí sabemos que este es un 1. Y ahora sí ya queda completo. Ok, ya te pagué. Es integral, pues lo primero que tenemos que revisar es que si se parece a alguna del formulario. Ya dijimos que no se parece a ninguna del formulario, porque en ninguna del formulario tengo este denominador. Lo segundo es ver si puedo hacer si puedo hacer una u a la n. Y entonces si hago la integral de una u a la n por diferencial u, resulta que la base pues es el 9y cuadrada menos 6y más 10. Sabemos entonces que el exponente es menos 1. Y también sabemos que podemos calcular la diferencial. Y si calculamos la diferencial, resulta que es un 18, es un 18y menos 6 más 0 por la diferencial de y. Eso ya lo habíamos calculado hace rato. Y entonces aquí viene algo que no les expliqué hace ratito, pero es importante que lo consideren. Lo que debemos de hacer aquí para que se faciliten las cosas es factorizar por máximo común divisor. Y entonces si factorice por máximo común divisor, díganme por favor cuál es el máximo común divisor. Sería el 6. Ajá, dime. Perdón, 6 que multiplica 3y menos 1. 3y menos 1. Por la diferencial de y. Creo que también una compañera lo había dicho antes, ¿no? Primeramente, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que
este 3 no está y que aquí necesito un 3, que este 5 no me sirve. Pero sabemos entonces que yo puedo integrar. Y si yo voy a integrar, pues resulta que ese 5 ya lo puedo escribir como factor. Y entonces me va a quedar un 5 por la integral. Y entonces ya me quité del problema de este 5. Entonces ahora me doy cuenta que lo que necesito hacer es agregar este 3. Entonces agrego el 3 que multiplica a la y. No es cierto, disculpen. Agrego el 3 que multiplica a la y. Como agregué un 3, entonces tengo que compensar con un 3. Y luego me doy cuenta que ya que agregué y compensé, pues resulta que tengo que sumar 0. Y entonces la estrategia ya implicó el sumar 0. Y si yo sumo 0, entonces aquí le debo de restar 1 y también sumar 1. Y eso va a ser entre el 9y cuadrada menos 6y más 10, todo por diferencial y. Entonces fíjense cómo la parte de la factorización también me ayuda un poquito más a entender qué es lo que debo de agregar o qué es lo que debo de compensar. Bueno, entonces esto no se los olvide, ¿eh? Después de calcular la diferencial, forzosamente hay que factorizar para determinar exactamente cuál es el número que se tiene que agregar y compensar. Y entonces ya me di cuenta que esta integral, pues la tengo que integrar. O sea, lo que dije aquí de integrar fue porque el 5 estaba multiplicando. Y ya después el completar fue con el 3, el compensar fue con el 3. Y posteriormente el sumar 0 fue restarle 1 y sumar 1. Y entonces otra vez, esta integral no la puedo hacer porque necesita hacer una u a la n. Y como no la puedo hacer, entonces voy a integrar. Y la parte de integrar que voy a agregar aquí es que la integral de una suma o de una resta la puedo escribir como dos integrales. Entonces escribo la primera integral. Y la primera integral es 5 tercios por la integral de 3y menos 1 dividido entre 9y cuadrada menos 6y más 10 por la diferencial de y. Que precisamente es esta integral que me va a llevar a poder hacer a poderla hacer como una u a la n. Y entonces viene la otra integral, donde la otra integral es más el 5 tercios por la integral de diferencial y entre lo que va aquí. Y entonces ya habíamos dicho que, bueno, lo escribo para que no nos vayamos a perder. Entonces resulta que aquí tengo un 9 por y cuadrada menos 6y más 10 por la diferencial de y. Por la diferencial de y. Ok. Y entonces, alguien dígame, ¿esta integral ya se puede hacer? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Bueno, sí se podría hacer porque ya la calculamos con la integral de u a la n y nada más podríamos compensar con el 6. Exacto, lo que hace falta es el 6, porque ahí se nos había olvidado este 6, ¿no? Lo único que hicimos fue con este 3. Entonces, para poder hacer esta con una u a la n, pues ya lo que me hace falta es agregar el 6, que obviamente tiene que multiplicar a todo, y compensar con un sexto. Entonces, fíjense cómo aquí agregué y compensé dos veces. O sea, primero pensé en este 3 para dejarlo aquí y sumar 1, y luego tuve que pensar en el otro 6 que me hacía falta, para que vayan viendo esos detallitos, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a integrar, vamos a integrar pensando en una u a la n. Y si pienso en una u a la n, entonces el resultado de la integral, ¿cuánto es? Sería 5/30, pero lo podemos factorizar a un sexto del logaritmo neperiano al valor absoluto de 9y cuadrada menos 6y más 10. Ok, exacto. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo el 1/6 y aquí tengo 5/3, ¿no? Por eso me puede quedar como 5/6
5 sobre 18 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 9y cuadrada menos 6y más 10. Y esta es la primera. Y entonces en esta segunda ya habíamos visto que no puede ser una igual a n. Obviamente antes ya habíamos revisado que no puede ser por un formulario. Luego si yo pienso en álgebra, pues resulta que no puedo hacer álgebra porque es una fracción propia, no puedo hacer la división. Y entonces pensaría en sumar 0, pero acuérdense que sumé 0 porque me di cuenta que le faltaba solamente una resta o una suma. Entonces tampoco es sumar por 0. Entonces, ¿cuál es la estrategia que me hace falta? Sería la de completar el trinomio cuadrado perfecto. Ok, entonces vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto porque me doy cuenta que aquí hay un trinomio y si se dan cuenta ya hay un cuadrado. Pero para completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Factorizar. Ajá. Vamos a factorizar utilizando el máximo común divisor. Y acuérdense que el máximo común divisor aquí es más complicado porque yo pensaría que el máximo común divisor es un 3, porque aquí tengo un 3 por 3 y aquí tengo un 3 por 2. Entonces pensaría que nada más es 3. Pero ahora no se trata de factorizar el máximo común divisor, sino lo que se trata de factorizar es todo el coeficiente. Entonces, propiamente no es máximo común divisor, pero sí se está utilizando el procedimiento de máximo común divisor. ¿Cuál es el procedimiento? El que les había mencionado de la división. Entonces resulta que aquí voy a factorizar al 9 y para saber qué es lo que debo de escribir adentro del paréntesis, precisamente utilizo la estrategia de la división. Dividir el primer término entre el 9, dividir el segundo término entre el 9 y hasta ahí, porque ya lo segundo es propiamente completar. Entonces, porfa, ahora díganme qué va aquí en el paréntesis. Y cuadrada Y cuadrada menos Sería menos 6y sobre 9. Bueno, menos 6 sobre 9. Ajá, 6 novenos de 6 y. novenos Ujú, de y. muy bien. Y ya, hasta ahí se acaba. ¿Sale bien? Entonces, como hasta ahí se acaba, entonces ahora debo de pensar en completarlo. Y para completarlo, utilizo el 6 novenos que se tiene que dividir entre 2 y lo debo de elevar al cuadrado. Obviamente me doy cuenta con mis ojitos de la cara que el 6 novenos yo lo puedo simplificar. Acuérdense que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, al 6 lo divido entre 3 y al 9 también lo divido entre 3. Y al dividirlo entre 3 a los 2 me va a quedar 2 tercios, que todavía lo tengo que dividir entre 2 y luego lo debo de elevar al cuadrado. Y luego por división de números racionales es producto de extremos entre producto de medios, donde va a quedar un 2 entre un 6 elevado al cuadrado. Y otra vez puedo simplificar. Y si simplifico me queda un tercio porque divide entre 2 y porque divide entre 2. Y ya entonces esto lo elevo al cuadrado y entonces me queda un noveno. Entonces fíjense cómo aquí ya estoy aplicando mucho a álgebra. Y esa álgebra no es que sea complicada, simplemente es repetir, 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 repetir y continuar la repetición hasta que los números que esté utilizando sean los más pequeños. Y entonces, si se acuerdan, aquí había un 10, pero ese 10 necesito expresarlo en números racionales porque lo que voy a hacer ahorita precisamente es utilizar novenos. Entonces aquí le voy a agregar el 10 enteros, que sabemos que es 90 novenos, porque 90 entre 9 me da el 10. Y utilizo la estrategia de sumar 0. Sumar 0. Porque aquí sumé un noveno y lo que debo de hacer aquí es restarle un noveno. Y obviamente aquí ya tengo mi raya de fracción. Y en el numerador, si se acuerdan, solamente había el de y, que de hecho aquí cometí una imprecisión, porque aquí no debe de ir y, ahí debe de haber un 1. Y entonces aquí tenemos un 1 y por aquí ya está la diferencial de y. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, ¿eh? O sea, entiéndanme que cálculo integral es calcular la derivada y ya, porque calcular la derivada es comparar si lo tienes. Entonces la parte complicada de cálculo integral pues es cálculo diferencial, que es derivar. Y de ahí ver por álgebra qué es lo que me hace falta para completar y para compensar.
¿qué es lo que me hace falta para sumar 0? O sea, eso ya no es cálculo integral, eso ya es álgebra. Y luego por acá, si se dieron cuenta, el cálculo integral que hicimos para encontrar esta integral, este que hicimos, pues básicamente fue álgebra, porque tuvimos que hacer la multiplicación y obviamente lo que es de cálculo integral es, ¿por qué escribimos aquí un logaritmo? Ah, pues porque al 1 le sumo 1 y me da 0. Otra vez me regreso a aritmética. O sea, cálculo integral no es cálculo integral, es básicamente álgebra avanzada, ¿no? Y esto que estamos haciendo aquí también es álgebra. Y esto que estamos así también es álgebra. O sea, lo único de cálculo integral es que si es 1 y le sumas 1, entonces escribe el logaritmo natural. Eso es lo único de cálculo integral. Todo lo demás es pura álgebra, pura álgebra, pura álgebra. Y como son los conceptos tan repetitivos, pues llega un momento en que esto se vuelve más rápido porque se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, continuando con lo que estamos haciendo, ahora vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Y como voy a factorizar, pues resulta que aquí tengo un 5/18 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 9y cuadrada menos 6y más 10 más 5 tercios. Y ahora alguien dícteme por favor cómo queda la factorización y lo demás. ¿Otra vez cómo? 9 por... ¿No? ¿Ya no? Y menos 2 tercios al cuadrado. No, tampoco. Ok, les explico. Acuérdense que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto es la raíz cuadrada del primero, el signo del segundo y la raíz cuadrada del tercero. La ventaja es que este 1/9 partió de este 1/3. Entonces sabemos que el 1/3 partió de 2/6 y el 2/6 partió de esto y el 2/6 partió de esto. Pero lo importante es que la raíz cuadrada del 1/9 es el 1/3. Entonces esto ya lo calculamos. Esa es la gran ventaja. O sea, no piensen en este número inicial, ni en este, porque a final de cuentas, este número inicial, al hacer operaciones, que fue simplificar la fracción, me quedó este número. Y al hacer la división, me quedó este número. Y al hacer la simplificación, me quedó este número. Y al elevarlo al cuadrado, me quedó este número. Entonces piensen que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, simplemente la raíz cuadrada del tercero, que lo tenemos aquí, porque nosotros lo calculamos. Por eso es importante que esto que estoy haciendo de operaciones, lo escriban y les quede ahí plasmado, ¿no? Entonces, resulta que este va a ser un y, va a ser una y, que es la raíz cuadrada del primero, signo del segundo, que es un menos, raíz cuadrada del tercero, que es un tercio. Y eso debe de quedar al cuadrado. Y esta resta, pues ya sabemos que por ley de la resta, pues no hay tanto problema. Aquí solamente dejen agregarlo. Por ley de la resta, resulta que me va a quedar un 89 más 89 novenos por diferencial de y. Y entonces este ya se puede integrar. ¿Cómo le integro? Por la fórmula de la 19. La fórmula de la 19, donde la 19 otra vez aquí es la diferencial de u entre la a cuadrada más una u cuadrada. Y otra vez vamos a tener el detallito que hicimos hace ratito. ¿Cuál fue el detallito? Que me van a quedar muchas raíces. Pero no importa, simplemente son raíces y ya sé todos los conceptos que se deben de aplicar. Entonces aquí me va a quedar un 89 entre un 9. Lo voy a hacer aquí a del la. Es una raíz de 89 sobre una raíz de 9 que sabemos que es 3. Luego tenemos una u cuadrada, donde la u cuadrada es el 9 por la y menos un tercio elevado al cuadrado. Luego tenemos que la u es un 9, no es cierto, perdón, es un 3 que multiplica a y menos 1, ya no está al cuadrado, sino solamente está la 1. Y entonces díganme cuál es la diferencial de u. Sería 3 por 1 menos 0. 3 por 1 menos 0, ajá, por la diferencial de y.
que a final de cuentas esto pues simplemente se convierte en un 3. Y entonces me doy cuenta que, como les había dicho, ¿no? Este 3 no lo tengo en la integral, y entonces aquí agregamos un 3 multiplicando y compenso con un tercio. Y entonces ya puedo integrar precisamente utilizando la fórmula 19. Y entonces vamos a integrar, y si voy a integrar, platíquenme después del 5/18 del logaritmo neperiano del valor absoluto de 9y cuadrada menos 6y más 10. ¿Qué escribo? 5/18 de 1 sobre 80, raíz de 89 sobre 3 por arco tangente de 3 por y menos un tercio sobre raíz 89 sobre 3. Ok, va que va. Bueno, organicémonos. Este 5 por 1 me da 5, este 3 por 3 me da 9, ¿no? Y entonces aquí me va a quedar 5 novenos. Y luego habíamos dicho que es 1 entre la constante, y la constante es esta de acá, que como había dicho su compañero, pues es un raíz de 89 sobre un 3. Sobre un 3. Y luego viene el arco tangente de la función, que es esta. Y la función es un 3 por un y menos un tercio sobre la constante, donde la constante es la raíz de 89. Raíz de 89 sobre 3. Raíz de 89 sobre 3 más la constante de integración. Y entonces, si se dan cuenta, esto se parece a lo que hicimos hace rato. Entonces ya sabemos que hay varias cosas que debemos de considerar. Lo que debemos de considerar es aquí la división de números racionales, aquí la división de números racionales. Aquí de una vez vamos a hacer operaciones, porque sabemos que tenemos que hacer operaciones. Entonces vamos a comenzarle y comienzo con jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones entonces me lleva a que aquí vamos a escribir un 5 sobre 18 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 9y cuadrada menos 6y más 10. Y comenzamos con la división de números racionales, que por aquí hay que agregarla. Entonces vamos a hacer la división de números racionales, y ya sabemos que es el producto de extremos entre el producto de medios. Y entonces me va a quedar un 15. Un 15. Pero podemos hacer algo antes. Acuérdense que por jerarquía de operaciones yo puedo hacer la división a la multiplicación. Y si se dan cuenta, este 9 se puede dividir entre este 3. Por lo tanto, en lugar de hacer producto de extremos entre producto de medios, primero hago este 9 entre este 3. Y al hacer este 9 entre este 3, entonces ya me ahorré ahí algo, porque me va a quedar 5 tercios. Recuerden que la división de 9 entre 3 me queda 3, que es el 3 que estoy escribiendo aquí. Y luego sabemos que hay 1 entre la raíz de 89 y la raíz de 89, entonces no puede haber raíces en el denominador. Por lo tanto, de una vez vamos a racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador es multiplicar por la raíz de 89 entre la raíz de 89 y luego todo lo demás. Entonces, ahora vamos a escribir el arco tangente, y volvemos a hacer lo mismo. Resulta que es producto de extremos entre producto de medios, solamente que aquí sabemos que este 3 tiene un 1 abajo, entonces va a ser el producto de extremos entre el producto de medios. Y eso me va a llevar a que 3 por 3 me queda un 9, dividido entre raíz de 89, pero ya dijimos que la raíz de 81, 9 no puede tener raíces en el denominador, por lo tanto multiplico por la raíz de 89 y divido entre la raíz de 89. Y ya sabemos también que debemos de hacer todas las operaciones con números racionales. Entonces, aquí adentro del argumento, aquí en el argumento, de una vez vamos a escribir el mínimo común múltiplo, que es 3. Y sabemos que esta y tiene un 1 en el denominador. Por lo tanto, divido
este 3 entre este 1, sabemos que es 3, y por el de arriba me va a quedar entonces un 3y, operación menos, y luego dividimos nuevamente este 3 entre este 3 que me da 1 y 1 por el de arriba, por el numerador, perdón, entonces me queda el 1, más la constante de integración. Y nuevamente, lo que debemos de hacer es la jerarquía de operaciones. Entonces hago jerarquía de operaciones, y con jerarquía de operaciones, pues aquí ya no tengo que hacer nada, pero en este término sí hay varias cosas que hacer. Por lo cual, aquí escribo un 5/18 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 9y cuadrada menos 6y más 10 más... Sabemos que raíz de 89 por raíz de 89 por operaciones inversas me queda solamente el 89. Entonces vamos a multiplicar el 89 por 3. Este me da 3 por 9, 27. Llevo 2, 3 por 8, 24. Y aquí me dan 6. Por lo tanto me queda un 5 entre 267 por la raíz de 89. Ahora el detalle es ver si la raíz de 89 se le pueden calcular factores primos. Entonces no tiene mitad porque no termina en par, no tiene tercera porque 9 más 8 me da 17 y no puede ser, no tiene quinta porque no termina en 0 es 5, no tiene séptima porque si tuviera séptima sería 7 por 10 por 12 es 84 tampoco, no tiene onceava, no sé si tenga treceava, yo creo que no tiene treceava. Treceava es por 5, 5 por 3, 15 y 4, 19, 5 por 1, 5, no, tendría que ser 6, 6 por 3, 18, sobra 1, llevo 1, 6 por 1, no, tampoco, por 7, 7 por 3, 21, y 8, 29, llevamos 2, 7, ya se pasó, no, no tiene treceava. 17ava no creo que tenga, de todas maneras ya no me podría dar una factorización, así que lo dejamos como raíz de 89 y luego me voy por el arco tangente de lo mismo. Entonces aquí la ventaja es que al hacer la suma de números racionales ya me di cuenta que aquí hay un 9 y aquí hay un 3, por lo tanto puedo hacer la división, y al hacer la división me va a quedar un 3 dividido entre 89 por la raíz cuadrada de 89 que multiplica a 3y menos 1 más la constante de integración. Y entonces habíamos dicho que este es constante, que este es constante, y este de aquí es argumento. Por lo tanto, el argumento ya no lo debo de considerar para factorizar o para algo. Lo que sí debo de considerar es este y este. Ahí sí debo de hacer una consideración. Y entonces pues tengo que hacer la suma de números racionales, que obviamente aquí ya se complica porque son números más grandes, ¿no? Pero entonces voy a hacer la suma de números racionales. Para que sea un poquito más la suma de números racionales, acuérdense que este 267 provino de un 3 por 89, para que lo tenga presente, ¿no? Y este 18, pues simplemente es un 18. Entonces lo estoy haciendo así para que sea más rápido el cálculo del mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces tercera, este tiene tercera que es 89, este tiene tercera que es 6, luego resulta que otra vez tiene tercera, que este no tiene tercera, ya habíamos dicho, y este tiene mitad que es, tiene tercera que es 2, perdón, este tiene mitad que es 1, este no tiene mitad, y entonces habíamos dicho que este creo que es un número primo, y como es un número primo, entonces vamos a decir que es 89. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es el producto de todos estos números. Y todos estos números es 3 por 3, 9, por 2, 18. Y entonces el mínimo común múltiplo es el 89 por el 18. Lo que me lleva un 8 por 9 que es 72, llevo 7. 8 por 8 es 64. Y 3 son 71, si no me falla. Y luego viene el 89, entonces hago una suma, aquí es 2, aquí es 10, aquí es 15, aquí es 16, y ya tengo el mínimo común múltiplo. Que el mínimo común múltiplo, ya sé que me queda un número muy grande, no importa, simplemente es un número racional, no pasa nada, que es 1602, que multiplica. Y entonces, este mínimo común múltiplo, cuando divide al 18, aquí se ve,
Cuando divide el 18, me da por resultado el 89. Y ese 89 hay que multiplicarlo por 5. Entonces, multiplico el 89 por 5. 89 por 5. 5 por 9, 45. Llevo 4. 5 por 8, 40. Y 4. Y entonces aquí me va a quedar 445 del logaritmo neperiano del valor absoluto de 9y cuadrada menos 6y más 10. Se cierra el valor absoluto. Más. Entonces resulta que ahora tengo que dividir el mínimo común múltiplo entre 267. Pero acuérdense que 267 provino de 3 por 89. Entonces, al dividir el mínimo común múltiplo, que es todo ese, entre 3 por 89, lo que me queda es un 6. Y ese 6 se multiplica por ese 5. Por eso ese 6 por ese 5 me queda un 30. Un 30 por la raíz de 89 por el arco tangente de 3/89 avos por la raíz de 89 por 3y menos 1 y se cierra el paréntesis. Aquí se cierra el paréntesis redondo. Por acá se me olvidó que se cierra el corchete. Dejen quitar este porque ese debe ser corchete. Entonces aquí hay un corchete, aquí hay un corchete, más la constante de integración, y ahora sí ya acabamos. Ok. Bueno.